Pasemos a la segunda parte de esta quinta semana con el urbanismo romano. Dijimos que los antecedentes del pueblo romano es la civilización etrusca. No nos quedan restos de asentamientos de ciudades etruscas, pero sí de sus necrópolis. Cerveteri, en Tarquinia, al norte de Roma, es una de estos conjuntos de ciudades de tumbas, en este caso resultado de una serie de montículos, como el dibujo que tienen por acá, que les muestra la forma de construir estas tumbas. Una entrada que va desde un espacio abierto hacia el montículo. En realidad primero se construye la tumba, después se le hace el montículo encima, y en torno a un espacio principal se disponen una serie de sarcófagos. Cada uno de estos círculos que ustedes ven acá es uno de estos montículos, y cada una de estas perforaciones hacia el centro del montículo es uno de estos conjuntos de sarcófagos que corresponden a una familia. Cada uno de estos círculos entonces va definiendo después un paisaje de una serie de montículos que es esta necrópolis etrusca. Más bien son hipogeos, que es el nombre de este tipo de enterramiento. Resultado de la observación de estos enterramientos y de las maquetas con las que adornaban algunas de las tumbas, sabemos que los etruscos tenían un tipo de templo, cuya maqueta la tienen de este lado, y también una tipología de vivienda en torno a un patio que, como ven, tienen las cubiertas inclinadas hacia el interior de ese patio, formando lo que después los romanos van a denominar impluvium, que es el primer patio con una pequeña fuente de agua, que es el resultado de recoger el agua de lluvia a través de ese tipo de techo. Mientras que si ustedes ven el templo tiene una sola nave. Las paredes laterales avanzan y definen los laterales del templo, y una serie de 2 a 4 columnas van a generar el pórtico, que es el primer espacio antes de la nave del templo. Y una serie de ornamentaciones sobre el tímpano del conjunto es la base del desarrollo futuro del templo romano. Si miramos una tumba en el interior, como esta por ejemplo, y tiene la planta de la tumba, la escalera que desciende bajo el túmulo y los sarcófagos dispuestos en torno al espacio central de la tumba. Vemos en la forma constructiva la forma que probablemente tendrían sus viviendas, es decir, cubiertas a dos aguas. En este caso se representa una serie como de salas donde se disponen los sarcófagos de los que estábamos hablando, y se terminan con representaciones de estucos que rememoran la vida familiar o incluso fiestas de las familias en conmemoración a sus antepasados. Otra vez, este tipo de maquetas de la vida con la que pasaban a la otra tumba, es lo que nos permite entender cómo vivían originalmente estos pueblos. Siguiendo esos esquemas tipos y también sobre todo tradiciones, tanto para la arquitectura como para el urbanismo, miremos el desarrollo de la ciudad capital. Cuando estudiemos el urbanismo romano vamos a tener como dos esquemas funcionales urbanos. Uno que corresponde a una ciudad capital como Roma, que prácticamente es única, cuyo crecimiento urbano no tiene planificación y se da por adición a través del tiempo. Y otro, el que los romanos de exprofeso planifican cuando avanzan sobre el territorio y van ocupándolo a través del campamento militar, que transformado en castrum, en un asentamiento ya definitivo, puede seguir siendo un asentamiento militar o transformarse posteriormente en una colonia. En cualquiera de los dos casos es un asentamiento planificado. El caso de Roma, por el contrario, no. Ya sabemos de esa fundación mítica
de Roma hacia el 753 por parte de sus hermanos Rómulo y Remo. Se entiende también que en ese proceso de fundación los hermanos invocaron la presencia de los sacerdotes, de estos augures que miraban hacia el cielo y por medio de las aves y otros recursos averiguaban si el momento y el lugar eran propicios para la fundación que se elegía mediante ir revisando los recursos de la zona, un lugar estratégico de defensa, la cercanía del agua, por ejemplo, la presencia de esas 7 colinas que les permitía defenderlas, la presencia también de bosques, dado que la primera parte del asentamiento se ejecuta prácticamente todo en madera, igual para el campamento romano, un acceso rápido, es decir, caminos que llevan hacia la ciudad, y si no se construyen, son los elementos que los romanos iban a tener en cuenta al momento de la fundación de la ciudad, además de esta cuestión de que los dioses le fueran propicios. Una vez que todo eso se había reunido, el sacerdote trazaba el perímetro de la ciudad y también el centro de esa ciudad para definir el espacio más sagrado a partir del cual se prendía el fuego sagrado de la ciudad en sí, que representaba también el fuego del hogar, y también los límites en sí de la ciudad para definir qué pertenecía a ella y qué no. Esta Roma cuadrata que tienen acá abajo es como la primera idea del trazado de la ciudad. No es una ciudad real, sino probablemente fue una ciudad ideal, prácticamente mítica, en la que ven los mismos componentes que hemos estado viendo, ¿sí? Las colinas de Roma, el río, la muralla que la va a defender, que inicialmente no existe, o existe parcialmente en torno de algunas de estas colinas, pero no de todas, la presencia de árboles que como bosques le van a dar el material para la construcción, y sí la orientación de acuerdo a los puntos cardinales que después vamos a revisar en el trazado del campamento romano. En la primera etapa, Roma se construye privilegiando las 2 colinas principales, las del Capitolio como espacio sagrado y la colina del Palatino de Palacio, donde estaban las residencias de la nobleza, de aquellos patricios que hemos ya descrito y cómo participaban dentro de este juego de poder. El campo de Marte, que queda en el lateral, ya que se va a consolidar hacia fines durante todo el imperio, es el espacio que los romanos van a utilizar para su ejército. El campo de Marte tiene su nombre de Marte, que era su dios de la guerra. En el valle, entre esas 2 colinas, la colina capitolina y la colina palatina, se ubicaron los foros romanos, es decir, el espacio civil. El foro romano, al modo de el ágora romana, tampoco era un espacio organizado, aunque un poco más que el ágora romana, ni definido por edificios planificados ortogonalmente, sino que es el resultado de la adición de estos edificios a lo largo del tiempo. En el foro romano republicano, este es el primero que existe en la época de la República. En estos espacios es donde se gesta toda la cuestión del derecho, del ejercicio de los magistrados, de cómo Roma administra esta ciudad y después la República y el Imperio. A partir de estos foros romanos vamos a empezar a reconocer las sedes de las principales instituciones que van a ir rodeando este espacio en donde los romanos se reunían. Este foro romano tiene un espacio más o menos libre al centro, las basílicas, donde se administraba justicia, pero también se realizaban tratos comerciales, una serie de templos que acá conviven con la actividad civil, no están separados tampoco, como en el caso de Atenas. Si bien hay una colina capitolina con los primeros templos, algunos de ellos inspirados por los etruscos, por la tipología etrusca, estos otros en cambio conviven con el resto de la actividad civil, incluido este templo que es el templo de las Vestales,
con la respectiva casa de las Vestales, que es como el símbolo de este fuego sagrado que es el que protege para la invocación de los dioses a la ciudad. También en este lugar está el archivo, que está un poco más acá, más arriba, que es donde se resguarda todo la producción legal del sistema. Y la cárcel y también la curia. La curia es el lugar donde los senadores se reunían. También se disponía de todo el espacio del foro para que se reuniera la asamblea, y en especial la riostra, que es esto que tengo acá, es como una plataforma desde las cuales estos magistrados romanos, los políticos, los senadores, se dirigían al resto de la asamblea. En medio de todo ese espacio que no está libre, como lo van a ver en varias representaciones, se alzan una serie de columnas casi siempre dedicadas a las victorias del ejército romano. En particular hay una que se llama la riostra, que está dedicada a las batallas navales, y otra serie de monumentos que reconocen la victoria del pueblo romano, como por ejemplo los arcos de triunfo, del cual este foro cuenta con 2 o 3. Acá hay uno y acá hay otro. Junto con este foro republicano, cuando se inicia el imperio, los siguientes gobernantes, ya emperadores, se dedican a construir foros que marcan el espacio público con esta idea de poder. La construcción de foros que llevan su nombre dejan entonces una huella de ese poder dentro de la ciudad. Y así se construyen los foros imperiales. Este es el foro republicano en este nuevo gráfico, y contiguo pero no paralelo, ven que hay un ángulo, se traza el eje de la sucesión de foros que van a ir apareciendo a partir del imperio. El foro de Julio César, donde está el templo del Divino Julio, el foro de Augusto, el foro de Nerva y el más importante de todos ellos, que es el foro Trajano. En este foro van a aparecer, igual que en los otros, los elementos básicos que componen el foro republicano, pero ordenados un poco más sistemáticamente. ¿Cómo lo hacen? Siempre hay un espacio central vacío, ¿sí? Todos tienen prácticamente la misma característica. Y envuelven ese espacio, pero ahora ordenadamente, con una basílica, 2 mercados, que son los 2 laterales del foro Trajano. A la basílica la acompaña una serie de espacios destinados a la administración, hay una biblioteca y otras dependencias, hay un templo, como ven estamos repitiendo los mismos componentes, y también hay elementos o componentes conmemorativos. La columna de Trajano recuerda la victoria de Trajano contra los dacios, y también hay una puerta que da ingreso a todo este conjunto. Es decir, que tengo la mayoría de los componentes que ya existían en el foro republicano, pero esta vez ordenadamente. La gran diferencia en qué estaría en la escala que tiene también el imperio. La escala de cualquiera de estos conjuntos es mayor a la que pudieron tener en el caso de las construcciones del foro republicano. ¿Qué había en el foro romano? Había un tabularium, es decir, un edificio para actividades civiles, administrativas. En ello se guardaban las tablillas de cera donde se llevaba toda la contabilidad, la organización del Estado, incluidas sus leyes. Una sede para la institución de la asamblea del Comitium romano, que era el espacio del foro en sí, donde se ubicaba la riostra, y desde esta riostra, que es una plataforma, como dijimos, el político, el senador, se dirigía al resto de sus conciudadanos. Como sede del Senado, esta institución que congregaba a los patricios más relevantes de la sociedad, encontramos la curia. La curia es este edificio de planta rectangular que tienen acá, que se disponen en torno a un espacio central longitudinal. La suelen ver planteada a través de un semicírculo, pero la reconstrucción arqueológica en realidad es rectangular. Este edificio todavía existe.
Como institución también tenemos a los magistrados que administran justicia, finanzas, censos, morales, etc. Había un magistrado dedicado a la administración o al control de la moral. Y para hacer estas actividades necesita una sede. Su sede es la Basílica Civil Romana. Esta tiene actividad civil de administración, de justicia, de comercio. Incluso administra, desde acá se administra eventualmente la cárcel está ubicada en este sector, que tiene una planta prácticamente no libre, sino longitudinal, flanqueada por una serie de naves laterales, que vinculan, que tensionan dos puntos extremos donde se ubicaban los magistrados para ejercer justicia, para administrar justicia. Dentro del espacio del foro vamos a encontrar una serie de elementos de menor escala, pero no de menor importancia, como por ejemplo el esmiliario, que es el punto a partir del cual se mide toda la red de caminos romanos. También hay fuentes ornamentales, esculturas, etc. Por ejemplo, arcos de triunfos, altares, columnas conmemorativas, siempre tratando de poner en relevancia los triunfos de Roma y los triunfos de los propios ciudadanos romanos. Y finalmente los templos que mencionamos, entre el que se destaca este que circula, que es de las Vestales, más otros de planta rectangular que después vamos a analizar. Como ven, son varios. Este espacio, entonces, cívico, era un espacio que podía o no estar planificado. O sea, el único que quizás no es tan planificado es el foro republicano. El resto de los foros imperiales y el que vamos a ver en otras ciudades sí lo son, y en ellos transcurría la mayor parte de la vida de este ciudadano romano tan político. La otra parte la transcurría en la vivienda, que también era otro centro de actividad familiar, pero también de actividad política. El foro romano en sí es un espacio que tiene una serie de cotas de nivel diferentes, por lo tanto se llegan a ver esas diferencias de nivel cuando se van ubicando estos edificios, y los edificios siempre se van como asomando entre ellos, ¿sí? Es el resultado entonces de una serie de elementos que configuran este espacio civil, y su límite en sí está dado por estos edificios. Si acá analizamos traza, tramo, tejido, vamos a ir viendo cómo estos son los espacios importantes, son los nodos de actividades que tienen la mayor concentración de uso, y a partir de ahí veremos cómo se organiza el resto del trazado, que ya lo hemos ido viendo, y también el resto del tejido. Acá ven algunos de los elementos que les ayudan a componer ese tejido. El tejido en sí residencial se compone de un basamento en primera planta donde se ubica toda la actividad comercial, como ven en cualquiera de estas reconstrucciones. Mientras que en los niveles superiores, a veces 2 o 3, en estas viviendas que se ubicaban cerca del centro romano o también en su puerto, tenían las viviendas sobre el nivel de los comercios. Una reconstrucción de Roma, al menos de su centro en este caso, les muestra una traza que es absolutamente libre, pero que sí es posible reconocerla. Es decir, podemos ir siguiendo las calles y ver qué relación tiene con el resto de la configuración. Acá está el foro como espacio principal, acá sigue el foro y llega hasta el borde del Coliseo. Entonces, también vamos viendo cómo el trazado va a ir uniendo estos puntos principales. Este es lo más alto, que es el Monte Capitolino, y de acá se baja hasta el foro, y después de acá se baja hasta el borde del río. El río viene por esta parte, y acá, por ejemplo, hay otro foro, que es el foro destinado a la venta de animales. Y los grandes espacios que van generando las tipologías más importantes. ¿Hay una trama? Sí, porque si yo tomo esta unidad urbana, veo que adentro es el resultado de ir adosando las viviendas romanas, de las cuales ya hemos hablado, esas viviendas de patios, esa domus romana pompeyana, que también se inserta dentro de esta traza y trama de la ciudad de Roma. Y definitivamente hay tejido.
sobre todo mirando los desniveles que tiene el soporte geográfico, más la inserción de los hitos principales, podemos ir trabajando. El otro componente esencial de acá es el agua, tanto la del río, es decir, el agua natural, como los acueductos que los romanos construyen para llevar el agua hasta sus viviendas. Primero los palacios, el acueducto que marqué se va a la colina capitolina. Este es un palacio que directamente mira sobre el Circo Máximo, por ejemplo, mientras que ahí viene todos los foros imperiales. Por ahí atrás aparece otro acueducto que en esta reconstrucción no se ve. Por lo tanto, a partir de esta estructura, es decir, de elementos que marcan el poder romano y que se van vinculando, pero fundamentalmente van articulando las actividades del ciudadano romano dentro de la ciudad, este romano pasa a controlar de este espacio urbano al territorio. Y lo hace a través de poder suministrar lo que necesita esta ciudad para vivir. Y lo hace a partir de conexiones. Las principales conexiones que los romanos plantean son la calzada romana, que es la que construye el ejército, como ven, con varias de esas capas, una sobre una. Estas calzadas se usan actualmente y todas esas calzadas llegan a Roma y le permiten a Roma enviar al resto de su imperio todo lo que sea necesario, desde el ejército, los magistrados, hasta lo que necesite para comer. Y a partir del uso del arco de medio punto, toda la tecnología que va a desarrollar en puentes y en acueductos para que el agua, por ejemplo, llegue a cada ciudad. El agua es de vital importancia, pero acá hay una diferencia. Si Romano no tenía agua cerca del punto estratégico que había elegido, pero el punto era necesario, el agua llegaba de cualquier modo porque los ingenieros romanos la podían hacer llegar gracias a este desarrollo de los sistemas constructivos por los cuales son reconocidos estos ingenieros romanos. Por eso entendemos que los romanos son uno de los grandes transformadores de paisaje, uno de los grandes constructores de paisajes. El romano modificó intencionalmente el paisaje para que se acercara a esa escala imperial que necesitaba para mostrar la grandeza de Roma. La otra tipología, la otra forma de definir el urbanismo romano, la otra opción, es la planificada. Y el modelo es siempre el mismo, el esquema es siempre el mismo. Y le llamo modelo porque prácticamente es un modelo. Son todos iguales. Hay algunas diferencias, se acercan más o menos a este modelo, pero tienen siempre los mismos componentes. Estamos hablando del castrum romano. El castrum romano proviene del latín también. Castrum es una fortaleza, es decir, esto hace alusión a la defensa, y es un campamento militar. De ahí que castrum también nosotros designemos como castrense, por ejemplo, a todo lo relativo a la milicia. Este castrum romano es planificado. Primero se inicia a partir de un sistema constructivo empleando madera y después a lo largo del tiempo, si ese punto de construcción del castrum es importante y es estratégico, se cambian los materiales y en torno al mismo castrum puede generarse la ciudad o dentro de él mismo. Algunos de estos castrum con el tiempo se transforman en colonias, es decir, pasan a tener otra jerarquía como ciudad. ¿Qué es un castrum romano? Es un espacio que está definido a partir de dos ejes. El castro, que es este, que va de norte a sur, y el decumano, que va de este a oeste, definen los ejes de composición ortogonales del castro. Esto es el que traza el augur de acuerdo a si es propicio el lugar y los dioses acompañan y ven bien la fundación de la nueva ciudad o del nuevo asentamiento. Una vez que están trazados estos dos ejes, se define el perfil del castro. Este perfil es siempre regular, es un rectángulo y va a estar definido por una muralla. La muralla tiene 4 puertas.
que coinciden con los 4 puntos cardinales que hemos citado, de norte a sur y de este a oeste. Y esos son los únicos puntos por donde se puede ingresar después al castrum. Obviamente eso está controlado a través de torres, de guardias, etc. El centro de la ciudad es el espacio que se deja libre o es el espacio que va a estar destinado para el foro, en el cual se va a encontrar, además de algún espacio de tipo, algún edificio de tipo religioso, la sede del pretor, que es el tribuno, que es el que está encargado, el principal militar encargado de toda la organización y responsable del asentamiento. En los laterales se van a ubicar los magistrados que van a controlar el castrum. Y en el resto, también acompañando esta posición centralizada, los oficiales principales de la legión. Hacia el frente, otra vez, cerca del eje principal, los soldados de mayor jerarquía y hacia los laterales los soldados de menor jerarquía. Recuerden que el ejército romano tenía una jerarquía explícita y como está ahí en el dibujito se ordenaban de esa forma. Los oficiales eran los de mayor rango, había varios rangos entre los mismos oficiales y después le seguían los soldados de acuerdo a la conformación de la centuria. La centuria, entre 60 y 80 de estos legionarios respondían a ese famoso centurión, que era en realidad el que tenía el poder porque mandaba en realidad a los hombres, ¿no? Mientras que el resto de la jerarquía militar se refería directamente o se vinculaba directamente con estos centuriones para poder controlar legiones completas. Las legiones resultaban de adicionar varias de estas centurias que independientemente podían moverse en cualquiera de estas grandes legiones, que servían en cualquier clima y en cualquier geografía. Por eso era básico el manejo de estas legiones para avanzar sobre el territorio. Dentro de este castrum también había hospitales, graneros, herrerías, carpinterías, todo lo necesario para que tanto los oficiales como la tropa pudiera vivir. Y como también ya mencioné, en el foro entonces se van a ubicar tanto parte del poder religioso como el poder civil. Con el tiempo a este castrum se le van a agregar teatros, termas, templos, incluso arcos de triunfo para terminar de completar la imagen de una ciudad teniendo como modelo a Roma. El paso siguiente es consolidar ese castrum cambiando el tipo de material. Van a dejar de lado la madera y las tiendas de tela de tipo lona para empezar a construir en materiales más duraderos como piedra y ladrillo, por ejemplo. Entonces vemos construidas las residencias, los barracones de los soldados, ¿no? Son edificios longitudinales con habitaciones unas al lado de otras que sobre la calle van a su vez a tener una serie de galerías, que son todas estas columnas que ustedes están viendo ahí. Entonces, cubiertas a dos aguas, cada una de estas hileras, algunas con alguna otra actividad incluida, como las que les mencioné antes, son las que, si nosotros analizamos, forman parte de la traza, la trama y el tejido. La traza está clara, la hemos analizado a partir de los ejes del Cardos y de Cumanos, más las vías que dividen cada una de estas unidades. ¿Cuál es la trama? Es decir, la unidad urbana. Acá no tengo lotes, lo que tengo es el edificio residencial completo. Esta unidad tipológica es también la unidad urbana. Y el tejido resulta de empezar a establecer un corte a partir de estas reconstrucciones que tenemos y ver cómo, si bien esta parte central es más importante, el resto se presenta con similares condiciones, pero sí tengo definido bordes, hitos, en particular ahí, este sería un anfiteatro, pero ya siempre son de construcciones posteriores, ya más cercanas al imperio,
elementos que me permiten seguir incorporando patrones y componentes de análisis. Por ejemplo, y vamos a ver dos un poco más detalladamente, después todas las otras son iguales. El Castrum Romanus de Augusta Pretoria, actualmente Aosta, se ubicaba en la Galia Cisalpina, hoy esto es Francia, tiene una planta exactamente igual que la que nosotros hemos analizado. Y a esto se suma la otra condición. Estos castrum tenían que estar muy bien vinculados a través de caminos. Fíjense la posición estratégica en cuanto a el paso del río, que lo tengo por acá, y las cotas de nivel que van subiendo, bajando para ese lado. Tengo, si quiero analizar la traza, el Cardo y el Decumanos, la muralla, que es la que define como borde todo el asentamiento, y una serie de calles paralelas, reticuladas, planificadas, un damero ortogonal, si le quieren llamar, que establece el trazado de la ciudad. ¿Cuál es la trama? Acá sí la voy a poder definir, porque tengo reconstrucciones de Aosta que me permiten tomar una manzana y ver cómo está subdividida, y acá ya voy a tener después vivienda. Y si quiero analizar el tejido, hago directamente un corte por ahí y voy viendo cómo cada una de estas manzanas están resueltas a partir de vivienda o tienen alguna institución incluida dentro de ese espacio. Traza, trama y tejido son perfectamente leíbles en cualquiera de estos castrum romanos. Acá también van a aparecer otra de las tipologías romanas que hemos visto en Roma, como circo, por ejemplo, que lo tengo por ahí, y también arcos de triunfo, que son los que marcan, en este caso, el ingreso al castrum. Otro puede ser Tingad. Tingad, en este caso, está en Algeria, en África, la colonia marciana trajana, porque está construida durante el imperio de Trajano. Estaba destinada primero al asentamiento de las tropas romanas en África. Ahí tienen otra vez el Cardo y el Decumano, el borde de la muralla, una serie de calles paralelas definiendo las trazas, a las que veré cuáles son más importantes que otras, siempre obviamente estas dos son las más importantes. El foro en sí al centro, la curia por este lado, la basílica por el otro, el teatro como el espacio de diversión y distracción y ocio. Y si nos detenemos después en este otro que tiene un poco más de datos, este otro gráfico, vamos a ver que sobre las calles principales hay una serie de puntitos que son columnas, se las van leyendo ahí, por ejemplo, y por acá también. Y todas esas son comercios sobre una calle, digamos una vereda cubierta, similar a esto. Este es el foro de Tingad, la representación del foro, que cierra este espacio principal, que ya se los marqué en el otro. Mientras que acá está dispuesta la basílica y por ahí está dispuesta la curia. Esto entonces me da todos los elementos que ya analizamos. Traza, trama, tejido, y puedo pasar a borde, que es la muralla, a hitos, que son cualquiera de estos edificios principales, y también como hitos y con la misma intención de hito que tenemos ahora, se construyen los ingresos hacia el castrum, es decir, las puertas que sirven como arcos de triunfo. Incluso vamos a encontrar algunos detalles, ahí están viendo todas las columnitas que conforman esta vereda cubierta que sirve de pórtico para ejercer o para desarrollar actividades comerciales. Y ahora, si miro una reconstrucción actual de Tingad, perdón, una reconstrucción de la ciudad original, pueden leer todos esos elementos que hemos analizado. La muralla, que define todo el conjunto, el cardo, el decumanos, el espacio del foro, la curia, la basílica, el teatro, un conjunto completo religioso afuera. Después podré buscar por ahí, hay un templo adentro, esto es una terma. Y acá ven una serie de columnas, ya incluso sobre la muralla, más todas estas otras que se disponen sobre el cardo y el decumano, que van definiendo el espacio urbano de Tingad.
Y me fijé en esas columnas porque en una foto actual eso es lo que veo de las ruinas de Tingán. Todas esas columnas que definían el espacio urbano público que en torno al Cardus y el Decumano marcaban los espacios más públicos y comerciales del conjunto de la ciudad. Ahora sí, otro campamento que con el tiempo se transformó en colonia es el caso de la ciudad de Tarragona, originalmente Tárraco. Este castrum se origina en la parte baja, que es esta que tienen acá, ¿sí? Por ahí, y este es el foro original, o sea, el foro municipal, local, digamos. Con el tiempo el conjunto se amplió y existe una parte baja de Tarragona, que es esta. Otra vez van a ver el trazado regular que en norte, sur, este, oeste define esta primera instancia del castrum en sí, más militar, mientras que cuando la importancia de Tarragona crece y se transforma en un nodo administrativo, se le adosa un foro provincial. Desde acá se maneja la provincia de Tarragona y arriba tiene otro espacio para un templo imperial. Estos son los dioses de todo el imperio. Mientras que si nos vamos abajo, tendremos los dioses, y ahí tienen otros templos, que corresponden ya al culto local, llamémosle. Como fue ella en el medio de esos dos, y en torno a estos dos conjuntos principales, encontremos estos espacios de ocios que el imperio construye para tener contento a ese comité, a ese cliente que es el ciudadano. El circo, el anfiteatro y el teatro. Fíjense qué importante llega a ser Tarragona cuando es necesario que desplieguen todos estos espacios civiles y también de ocio para poder resolver las necesidades de la ciudad. Tarragona tiene además un puerto muy importante, que es el que están viendo también en esta reconstrucción, con el que completamos prácticamente todas las actividades de la ciudad. En particular, Tarragona tiene muchísimas reconstrucciones. Lo interesante en este caso es el foro provincial. El foro provincial en realidad lo que sirve como oficina son los bordes estos que voy a intentar marcar ahora. Todo el espacio que me queda al medio es un parque. No en los términos que llamaríamos parque ahora, sino que es una gran plaza con estanques y vegetación, probablemente parecer eran naranjos por el perfume, en donde los ciudadanos, los magistrados, los que venían y consultaban y formaban parte de toda esa maquinaria del Estado romano, podían moverse, pero también eran espacios en donde se ubicaban todos los elementos conmemorativos en cuanto a victoria, triunfos, honores, etc. La que sigue es una reconstrucción, una maqueta de Tarraco, en donde ven todo lo que hemos estado hablando recién. El foro local, el foro municipal, el foro provincial hacia arriba, el circo, por acá me quedaría el anfiteatro y en este sector tengo el teatro. Después voy a tener termas, viviendas, templos, es decir, todo lo que vaya necesitando para conformar el tejido de la ciudad. Como ven, van apareciendo los mismos componentes que íbamos viendo en la Roma capital. Lo mismo puedo analizar acá en Emérita Augusta. Emérita Augusta, que actualmente es Mérida, se ubica en España. En este caso, el borde de la ciudad no es tan regular, es irregular, pero lo que me interesa es justamente esa división entre una parte muy regular que está cerca del foro en sí, este es el foro, otro foro más pequeño, y la parte de ocio ubicada arriba, el anfiteatro y el teatro junto y el circo que aparece por ahí afuera y atrás. Lo otro esencial en Emérita Augusta son los accesos. Acá hay un puente y miren la longitud del puente para acceder a la ciudad, y también puedo marcar, tengo río por acá y tengo río por allá, los acueductos que entran a la ciudad para alimentarla. Es decir, otra vez, todos los componentes que la ciudad romana tiene que tener para que funcione.
igual que si estuviera en Roma. Acá tienen otro ejemplo, en este caso también es Ampurias, que está ubicada en España. Ampurias es un punto estratégico. Esta parte que ven acá es la colonia griega original. Y la que tienen acá al lado, regular, fíjense la diferencia, es romana. Se tienen dos etapas, ya podemos empezar a superponer sobre el territorio, y una colonia primero griega y después romana. Nuevamente lo que ven acá es el trazado regular, ortogonal, cardos y decumanos, el espacio principal para el foro con su templo y todo el espacio para la magistratura, y después la ubicación originalmente de las habitaciones de los soldados y después ya de los ciudadanos. Entonces lo que vamos a empezar a buscar en todo caso son patios. Si no tenemos patios, acá estamos viendo por ejemplo que estos pueden ser depósitos, etc. Siempre en este caso lo esencial es el puerto. Me cambio de territorio para que vean que el modelo sigue, el esquema tipo sigue. En este caso es la actual ciudad de Estrasburgo en Alemania. Lo mismo, cardo, decumano, ¿sí? Y ¿para qué me guío siempre? ¿Sí? Por las puertas. Miro las puertas y por ahí sé dónde pasan el cardo y el decumano. El acceso a través de un puente, las defensas a través de la muralla. Acá lo tengo dibujado en una época romana imperial, pero fíjense, es apenas comenzado el imperio. Por lo tanto, todo esto son barracones de los soldados, mientras que en la parte central se desarrolla todo el foro que ya contamos. Y hacia afuera se empiezan a ubicar los otros recursos como el teatro. En el resto, que me queda afuera, sí puedo ver ya viviendas. Y estas viviendas son de patios donde le voy a poder aplicar el mismo análisis cuando revise tejido, que es la vivienda de patio pompeyana, que ya la tenemos lista. Esta es una que conocen porque es París. Lutetia Parisiorum es el primer asentamiento de la actual París. Nuevamente lo que más llama la atención acá es el acceso a Lutetia. Hay una serie de puentes que llegan a la actual isla de París. Este es el nacimiento de esa isla de París, la Catedral de Notre Dame está en esta isla actualmente. Y me conducen hacia el centro de Lutetia. Ahí está el foro, ahí está el teatro, otro teatro más. En una parte de la ciudad la traza es regular, después no se hace tan regular, ven que a veces se sale del esquema, pero todos los componentes de la ciudad otra vez los tienen. Otra posición, esto es Chester en Britania, en el extremo, ya en el borde del imperio. Acá incluso llegamos al borde tal que está construida la muralla. Hay varias de estas murallas. Una de ellas es la muralla de Adriano. Para allá no controla el imperio, para acá sí lo hace. En el borde de la muralla, incrustado en ella, el castrum. Este es el decumanos, otra vez que hago, miro las puertas, y, perdón, este es el castro y este es el decumanos. El foro al medio, y el resto de los barracones directamente ya armados en torno a las dos orientaciones que indican el cardos y el decumanos. Alrededor de ellos, ¿qué hay? Todo el sistema productivo, pero puedo empezar a encontrar la vivienda a través de ir buscando los patios y así resolver el tejido. Acá tengo incluso el puente, la muralla se continúa en el puente. Y nuevamente puedo reconocer casi todos los componentes que he visto en Roma. Para terminar, una ciudad que está al medio de estas dos, que tiene los componentes de las dos propuestas. Pompeya era una ciudad imperial y una ciudad de ocio. Lo que prevalece acá son las grandes villas romanas de descanso. Por eso tienen más de 2 patios, por eso en varias de ellas los patios son más importantes que la vivienda en sí. Pompeya es una ciudad que se organiza en torno a 2 ejes principales. Uno es esta, la calle de la Abundancia, que viene del puerto, esta es la puerta marítima, y se dirige con este sentido uniendo varias de las villas más importantes, pero también
una de las principales tipologías de las villas, que son las termas. Acá hay una terma y acá hay otra. Y llega al otro extremo vinculándose con el anfiteatro, el gimnasio y el teatro y el espacio donde vivían los gladiadores, que es este. Es decir, que el espacio de ocio queda hacia este sector de la ciudad. Toda la ciudad de ocio, pero el ocio público, digamos, separado del ocio privado que se daba en las viviendas, se encuentra hacia este sector de la ciudad. Mientras que tengo otra vía, la vía Nola, que pasa por allá, y esta, que va en el sentido contrario, es la vía Estaviana porque una de estas dos termas se llamaba termas estavianas. Tengo un foro, y en el foro tengo templos, tengo algo parecido a una curia también, tengo una serie de templos y una basílica, y con eso completo la mayoría de las tipologías que he ido revisando en las otras ciudades. Roma también tiene una muralla, pero no es regular como la de los castros, pero tampoco todos los castros tienen una muralla regular. Y nuevamente, igual que en Roma, todo lo que es planta baja se destina al comercio y todo lo que es planta alta se destina a la vivienda. Cuando ya hablo de conjuntos a los que habita la clase alta, es decir, los patricios, estas viviendas hacia el interior del mismo conjunto, todo lo que sea borde se dedica, es una ruina de una casa, ¿sí? Todo lo que está en el borde se destina a comercio, ven que está abierto hacia el exterior, mientras que si ingreso por ahí a la vivienda, este es el primer patio de la vivienda, la parte social de la vivienda y el segundo patio o el patio ya privado de esa vivienda para seguir o jugando con otro patio de la vivienda y terminando eventualmente la vivienda por ahí. Muchas de estas viviendas ocupan lo que nosotros llamaríamos manzanas completas. Quiere decir que acá nuevamente puedo analizar la traza, la trama por la unidad urbana, es la manzana, y el tejido porque tengo todos los elementos para armar otra vez un corte estableciendo alturas, incorporando hitos, incorporando nodos, incorporando bordes, etc. Hay muchísimas reconstrucciones de Pompeya, así como muchas películas que cuentan Pompeya que pudo ser recuperada y de la cual hay muchos más datos porque quedó sepultada por las cenizas del volcán que tiene prácticamente sus espaldas, el Vesubio. Una de esas reconstrucciones siempre con el Vesubio y el fondo es esta. Ahí tienen caminos que llevan a Pompeya. El acceso a la ciudad desde el mar se da por acá. El mar estaba más cerca antes, el puerto estaba más cerca de la ciudad. La vía de la abundancia que les marqué inicialmente es esta, que vincula el área de los foros, que es esta. Había otro foro pequeñito, un foro triangular que es este que está acá. El foro principal es este, el secundario es este. El teatro, el espacio donde los gladiadores vivían y practicaban, el gimnasio y el anfiteatro. Todo lo demás, menos esto y eso que es, o esa que es terma, todo lo demás es vivienda. La muralla otra vez de defensa para esta villa de recreo del Imperio Romano.